En Radio Corporación El Salvador te llevamos lo mejor en los deportes a nivel nacional e internacional. Un programa con los mejores panelistas y analistas, cargado de mucha información generada por la institución rectora del deporte nacional INDES. Escucha de lunes a viernes en La Chévere 100.9 de 12 a 1 de la tarde. Más Deportes Radio. En Más Deportes escucharás discusión, debates y noticias sobre el acontecer deportivo del país, de los atletas salvadoreños y del deporte internacional. No te lo puedes perder. Más Deportes Radio. Mago González con el número 7 Aquino y con el número Alfaro. Lanzamiento hasta el Mago González. Presión del equipo del Salvador que juega más suelto hacia el frente. Lo vimos defensivo en el primer partido, pero primeros minutos. Balón rebotado de Paguada. Al frente para el Mago González. Se levanta la expectación en el Estadio Nacional cada vez que el Mago conduce la pelota, pero la forma por la bola de Álvarez Sosa. Atención con los remates del Mago González. No puede sujetar la pelota el Mago, pero el árbitro está indicando que la falta se repite. Sosa haitianos 4 goles por 0. Y cuidado con este Mago González, el número 11, que tiene un extraordinario efecto. Nota usted la colocación de la barrera, como el Mago prende el cañonazo desviado. INDES, construyendo el camino. Bienvenidos a la Casa del Deporte Nacional. Este miércoles en Más Deportes no te pierdas la historia de Kerin Torres, entrevista con Uriel Canjura y Kickboxing. En nuestra sección de Ciencias Aplicadas al Deporte hablaremos de fisioterapia. Bienvenidos. Miércoles 16 de abril 2025 y ahora sí les podemos decir, disfruten esta primera pausa del año, felices vacaciones para todos. Diana Calderón, con sonrisa de oreja a oreja. ¿Cómo está, Diana? Bien, Eugenio Guillermo, amigos televidentes, así es. Que disfruten las vacaciones de la mejor manera posible, con fervor también, y que tomen todas las precauciones debidas con sus familiares y por supuesto que estén pendientes también de todo lo que hoy en la Casa del Deporte Nacional les vamos a contar. Guillermo Estrada, ¿cómo estás? Todo bien, buenas tardes Eugenio, Diana. Hoy un programa muy especial con material muy importante que ha preparado toda la producción de Más Deporte con algunos de los grandes referentes que tiene el deporte. El caso de Uriel Canjura, un mano a mano con Saúl Quintanilla, y el caso también de uno de los jugadores que consiguió esa histórica clasificación a la próxima Copa del Mundo de Qatar. Por cierto, hoy vamos a conocer de primera mano toda su historia de vida, trayectoria de uno de los futbolistas que nos ha dado una de las más grandes alegrías en el fútbol salvadoreño en los últimos años. Le faltó, Saúl, tomarnos en cuenta, ¿no? La invitación para el buen nivel en el bádminton. Tenemos mucha información, entrevistas. Permítanos 2 minutos, ya volvemos. Acompáñenos a nuestra primera pausa comercial y luego hablaremos en nuestra sección de Ciencias Aplicadas al Deporte de fisioterapia.
Bueno, habíamos tenido la oportunidad de presentarles a Estefanía Gómez, miembro de INDES también, fisioterapeuta. Bienvenida por primera ocasión. ¿Por qué no había venido a vernos? Muchas gracias. Gracias había por la mandado invitación. a las compañeras. Sí, también vamos por turnos. Faltan conocer algunas más de otras. Sí, todavía. Sí. Bueno, Estefanía, bienvenida. Hoy tenemos un tema interesante. Ya mucho público televidente habrá escuchado hablar de la fascitis plantar. Sí, así es. La verdad. ¿Qué es la fascitis plantar? Pues fíjense que esto es algo que comúnmente se le conoce como un dolor en la zona de la planta del pie, que es como un dolor punzante que duele en nuestros primeros pasos a la hora de despertarnos. Normalmente lo que eso sucede es que toda la zona de la planta del pie se inflama, que eso ya lo dice la... ¿Por qué? A veces lo que sucede es que en estas ocasiones... Falta de hidratación, no. No. A veces nuestros deportes son de mucho contacto sobre superficies duras, o en ocasiones lo que sucede es que hay un sobrepeso también, o la falta de un zapato adecuado para la actividad deportiva. Hoy comúnmente nosotros vemos a muchos corredores en la calle, ¿verdad? Y a veces ellos ocupan muchos zapatos planos. Entonces en esas ocasiones tenemos que ocupar un zapato un poco amortiguado para evitar estas cuestiones. O hay personas que tienen un trabajo que pasan mucho tiempo parados y también eso nos afecta a la hora de tener esa patología. Estefanía, bienvenida a la Casa del Deporte Nacional. Yo creo que es común que todos pudiéramos tener, digamos, una fascitis plantar al decir hice malo movimiento, no uso calzado adecuado, fui al gimnasio y hice un ejercicio que me puede haber molestado. También con aquellos deportes de alto impacto también pudiera pasar. Sí, especialmente en los que tienen mucho impacto sobre superficies duras, como ya lo comentaba anteriormente, superficies de asfalto. En ocasiones las canchas o duelas no tienen la amortiguación adecuada por diferentes razones, o también pues el zapato ya está muy desgastado, que por lo menos hay que tener unos 3 o 4 zapatos para poder irlos intercambiando durante los diferentes días y de nuestras actividades que tenemos. ¿Cuál es ese primer signo de la fascitis? Pues es un dolor punzante, como ya lo había mencionado anteriormente, y que también a la hora de dar nuestros pasos duele mucho. Empieza a notar un poco de inflamación en toda la parte del arco del pie, y también pues a la hora de caminar es muy molesto esa sensación de dolorcito cuando nosotros damos los primeros pasos del día. ¿Cuáles deben de ser las recomendaciones para que esta situación no se repita, el tema de la fascitis plantar? Y si ya se ha diagnosticado, ¿cuál es la ruta de recuperación? Pues principalmente, como anteriormente lo había dicho, el cambio de zapato. Un cambio de calzado por día, tener 3 o 4 pares de calzados dependiendo de cada actividad que nosotros tengamos. Si ya sea para el trabajo, para hacer nuestro entreno, para hacer nuestra actividad física o solamente para salir a caminar. Y pues ya después de un diagnóstico, lo ideal es fisioterapia, o en ocasiones nosotros la podemos tratar desde casa, teniendo hielo, pasar hielo sobre la zona de toda la fascia plantar, y también tener estiramientos de toda la parte del gemelo, o mejor conocido como la parte del, ¿cómo le digo? El músculo. Tiene un nombre muy peculiar. Pero es el músculo de abajo de la rodilla. En toda la parte del gemelo, claro, en la parte de atrás. Entonces, toda esa parte hay que estirarla para poder tener una mejora del dolor. Y estirar, me imagino que también a cada entrenamiento o cada actividad física que uno regularmente ejecuta. Sí, lo ideal es estirar antes y estirar después, para poder evitar esa carga en toda la fascia plantar. Porque en muchos deportes que hay mucho salto, toda esa fascia plantar se empieza a inflamar mucho, y el problema de eso es que si se deja pasar, después de varias fisioterapias, cuando ya se hace un dolor crónico, esto se puede llegar a una operación. Estefanía, en el caso de las mujeres también, que usamos mucho zapato alto, tacones, ¿puede también ser un signo de una fascitis plantar? Sí, eso puede ser una causa principal para las mujeres, ocupar un tacón alto. Lo ideal es ocupar un tacón que sea un poco grueso y que no sea solamente de punta. Me llamó la atención, Estefanía, cuando dijo, suele ocurrir al dar nuestros primeros pasos, al levantarnos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa en la noche con los pies? Como en la noche no hay mucha movilidad sobre los pies y todo, nosotros no tenemos pues mucho movimiento,
El problema es que cuando eso viene y topa contra el piso, eso se estira. Entonces ese estiramiento es donde molesta. Y por eso una de las recomendaciones es empezar a estirar toda esa planta del pie. No hay que dejarlo pasar entonces, No, Estefanía, o sea, porque puede ser, no, me duele poco, después me empieza a doler más y sigo marcando sobre una superficie, los tenis no son los adecuados. ¿Y qué puede ocurrir si alguien deja pasar esto y no se atiende, no recibe fisioterapia? Sí, el problema es que ya después se nos desencadenan otro tipo de patologías, como también se le conoce como el espolón calcáneo, después ya de un dolor crónico. ¿Pero sí es más sobre el tendón de Aquiles o puede tenerlo alguien sobre todo el pie? El espolón es prácticamente Casi siempre lo he visto solo yo que en le el molesta talón. a las personas en el talón. Sí. Eso ya es más delicado, ¿no? Sí, es un poquito más delicado y pues al final, después de una fascitis plantar por no tratarla, un espolón calcáneo que es mucho más molesto todavía, pues es mejor evitarlo bueno. y tratarlo desde el principio. Estefanía, usted ya mencionaba algunas recomendaciones como el uso adecuado del calzado, el tema de atender rápidamente esta situación, pero ¿se puede realizar algún ejercicio para fortalecer o para propiciar que esta lesión no sea tan recurrente, más allá de las recomendaciones que ya mencionó? Pues fortalecer los gemelos, mucho los gemelos para evitar de que todo eso se empiece a cargar, porque nosotros tenemos toda una cadena. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar toda la zona del gemelo, ambos gemelos, podemos mejorar nuestra pisada, porque a veces nosotros como personas ya genéticamente tenemos un pie plano o también podemos tener un pie con un arco mucho más pronunciado y eso también puede generar problemas, pero es algo muy de nosotros, con algo con lo que nacemos. Entonces, lo ideal es fortalecer mucho el gemelo durante entreno y pues los estiramientos. ¿Cuál es el tratamiento que se le da en la fisioterapia a nuestros atletas cuando se les diagnostica que tienen una fascitis plantar? Pues ahí depende mucho en qué estado esté, si es estado agudo, subagudo o crónico. En el agudo ocupamos mucho el hielo, estiramientos. Si es en el lado crónico podemos hacer un contraste, frío, calor, y pues en algún momento podemos ocupar lo que es la onda de choque. La onda de choque es una máquina que hace poco se ha adquirido. La verdad es que nos ha ayudado muchísimo para evitar eso. Yo he tenido ciertos casos de fascitis plantar que me ha solucionado mucho. Es algo doloroso, pero la onda de choque funciona muchísimo en esa situación. Es la nueva tecnología, ¿no? Sí. Con la que ya cuenta INDES para tratar todo eso. En esos 3 casos que usted menciona, dependiendo obviamente del grado de la fascitis que se le diagnostique al atleta, ¿en qué casos debe de parar la actividad física o debe de mermar en esta oportunidad la actividad física? Tendría que ser ya en el crónico, porque lo ideal es que con los atletas no se pare para evitar pues, que dejen de entrenar y sea un retroceso para ellos en su rendimiento. Entonces lo ideal ya sea cuando es crónico, porque ya es un dolor que ni ellos mismos, ellos solitos aguantan empezar a entrenar. Y esos que llegan con ese dolor y la fascitis plantar de nuestros atletas atendidos en las clínicas de fisioterapia del INDES, ¿cuáles las disciplinas en las que se ve de manera más recurrente, que sea más común? Fíjese que en mi caso yo lo he visto en 2 ramas deportivas, que es bádminton y baloncesto. Pero también se da mucho en deportes que es como atletismo y pues quiero ver, otra que se me queda, fútbol. Fútbol da muchos problemas sobre la fascia plantar, pero como hay mucho salto, hay mucho contacto sobre el piso y son tiempos prolongados de la actividad física, he encontrado muchos atletas con eso, pero principalmente también baloncesto es donde se da mucho eso. ¿En qué grado de ese umbral de identificación también del dolor, como se lo he mencionado, agudo, un crónico, en qué grado llegan los atletas? ¿O si llegan realmente comprometidos cuando sienten el primer pinchazo? No, normalmente ya llegan en un estado medio avanzado y ya podemos decir lo que crónico, porque dicen ya me va a pasar, no hay ningún problema, solo fue el entreno que estuvo pesado ayer, entonces lo dejan pasar y ya llegan a un momento que es imposible seguir. En lo crónico, Estefanía, ya hay un tema de que puede pasar por el quirófano. Yo tengo y le pregunto eso porque tengo muy presente la de un jugador. Yo recuerdo que Rodrigo Rivera, actualmente jugador de FAS, sufrió eso. Incluso estuvo casi todo un torneo imposibilitado porque precisamente se colocaba los tacos y ya de inmediato eran las molestias que no podía ni siquiera pisar en el terreno de juego.
Sí, la verdad es que se podría llegar a un quirófano, solo que eso ya lo dictamina el doctor o el ortopeda para ver quién es apto para poder ir a una cirugía o quién se puede tratar de una manera, pues, con fisioterapia y cuidados en casa. Y los famosos vendajes, ¿no?, que se utilizan también, ¿eso previene o no tiene absolutamente nada que ver con la fascitis plantar? Fíjese que con el vendaje no se podría ocupar como una manera preventiva. La manera preventiva, lo ideal es que siempre después de su entreno o de su actividad física, ocupar mucho hielo, estirar toda esa zona, porque sin querer o no es algo que ocupamos todos los días. Siempre tiene un estrés toda la fascia plantar. Entonces, en este caso, pues el vendaje neuromuscular o funcional, la verdad es que no podría decir que previene. Pero hay jugadores que lo utilizan no para prevenir, pero no sé si por una costumbre, ¿eso puede propiciar generarte una fascitis plantar? No, algunos atletas, como usted lo mencionaba, sí los ocupan por un esguince de tobillo, entonces nosotros podemos ver que hay una zona vendada, pero casi no lo ocupan. En esa parte no lo ocupan, se ve más que todo para evitar esguinces de tobillo en deportes de contacto o deportes de equipo, bastante. Sí, es que dentro también de la parte de la fisioterapia, y si nos vamos un poco menos especializados, cuando uno habla de masajes, por ejemplo, primero la espalda y después los pies. Sí. ¿Sí? Así es, ¿no? Sí. Gracias a Estefanía, el público televidente de los salvadoreños y nosotros hemos aprendido muchísimo con usted y esperamos que no sea la primera ni la última. Espero que así sea. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Vamos a una pausa. Ya. Acompáñenos, por favor, a una pausa. Gracias, Estefanía, por su visita. Y al volver no se pierde la historia de Kerin Torres y una entrevista interesante con Uriel Canjura. Continuamos con más en la Casa del Deporte Nacional, Eugenio. Vamos a conocer todavía de manera más profunda a Kerin Torres, jugador de la Liga Valores y Oportunidades. Y ahí está una muestra clara del talento innato en nuestros futbolistas y después la continuidad y los proyectos para que se desarrollen. Precisamente de ese programa de la Liga Valores y Oportunidad tuvo la chance de ir y firmar con el equipo de la Sub-17 de Luis Ángel Firpo, vitrina que precisamente fue llamado por Juan Carlos Serrano y a partir de ahí se ganó un espacio en la selección nacional, donde hay que decir que participó en los 3 partidos del premundial, marcó 2 goles, pero sin mayor preámbulo nos quedamos con la historia del delantero nacional. Y va para Qatar. Le traigo melón, dulcito, melón sabroso, le traigo melón, le traigo el aguacate fresquito, aguacate mexicano. Le traigo el polizote, poli por el dólar. También le traigo la gelatina, a dólar la bolsa de gelatina. El municipio de San Dionisio en Usulután es el lugar que vio nacer a Kerin Torres, un joven de 16 años que junto a 20 compañeros más lograron hacer historia al clasificar a El Salvador por primera vez a una Copa del Mundo Sub-17. Era un niño muy tremendo, travieso, imperativo. Él solo jugar decía, desde chiquito él le iba, mamá, voy a ir a jugar con mis primos. No, hijo, estaba pequeño, pero siempre, nunca le quitamos ese afán de la pelota. Mire que este negro siempre ha sido tremendo, siempre le gustaba andar detrás de la pelota, desde pequeño andaba revolcándose ahí en esa tierra. Y es tremendo. Yo desde chiquito le digo terremoto. Sí. Ahora y fuera de lugar, muy inocente de los salvadoreños, Luis Castillo. Ah, muy inocente, sí, también. ¡Cuidado! ¡Cuidado, Enríquez! Hace más de una década que una selección de El Salvador no lograba acceder a un mundial.
La última vez fue con la selección sub-20 en Turquía 2013. El tercer clasificado de la CONCACAF. 3-1. El Salvador le gana a Panamá, Gilberto Alcalá. Pero el pasado 15 de febrero, Kerin cumplió su sueño y el de todo un país al escribir su propio capítulo en la historia del deporte nacional, con la clasificación de la Sub-17 a la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2025. Comes across to get the shield, and his teammates are waiting for him. There they are, El Salvador, winners of Group H, have qualified to Qatar in November for the 2017 Under-17 World Cup, 2025 Under-17 World Cup. Desde niño, el amor por el fútbol ha sido parte esencial de su vida, un sentimiento que su familia recuerda con mucho cariño. Pues yo desde pequeño empecé a notar que el fútbol para mí era demasiado, me empezó a gustar mucho. Pues siento que empezó en mi casa, porque aquí era donde yo salía a jugar, pasaba todo el tiempo jugando, descalzo, en el polvo, con mis primos que eran muchos más grandes que yo. Siempre me gustó jugar así. Ya lo traía, la verdad que cuando él empezó, una tía política de él fue que me dijo de que él quería jugar, que si lo podía. Y yo nomás le dije, sí, pero te vas a ser la encargada de él. Mi vida siempre ha sido trabajando, casi no pasaba mucho tiempo con mis hijos. El que ha tenido un poco más tiempo por trabajo propio, que es mi esposo, él anduvo más tiempo con él. Él eso lo sacó del abuelo, porque la verdad a mí no. Ahora sí me gusta, pero cuando él juega. A mí me dicen juega tal equipo y yo digo, va, está bueno. ¿Va a jugar mi hijo? No, pues no me interesa. Empezando fue un profesor que se llama Carlos Aparicio. Él le decía a mi papá que me llevara a entreno y todo, que me empezara a enfocar en algo, pues que no anduviera pensando en cosas malas y todo eso desde pequeño. Y ahí fue mi papá que ya dijo, bueno, lo vamos a meter, le vamos a ver qué pasa. Y cuando empezó a jugar fue como, ¿qué? 2 o 3 partidos que yo no. Pero un día viene el entrenador de él, es amigo mío, el que andaba entrenándolo, y me dijo, ¿vos sos el papá de Kerin? Me dijo, sí, le dije yo. Hey, mira, me dijo, juega tu hijo. No te creo, le dije. ¿Cómo no? Me dijo. Y el siguiente partido fui a verlo para ver si era cierto, a ver si no me había dado paja. Después de ahí no me despegué. Y me decía, vieja, el niño juega, vieras cómo juega. Deberías de ir un día, me pedí permiso y cabal, lo vimos. Y sí, era bastante bueno, bastante bueno. Todo el mundo tenía confianza en él desde chiquito, gracias a Dios. Teníamos que rebuscarnos más que todo para el transporte, para andarlo jalando, que hay que llevarlo aquí, hay que llevarlo allá. Para lo de los tacos, gracias a Dios, siempre, pues, amigos. Acuérdate que uno ya viejo, pues, tiene sus amigos. Yo les decía, mira, necesito que me le echen la mano ahí para unos tacos. Vaya, está bueno. Hay veces nos agarra así como en lleno, en unas cualquier saliditas y pues, pero nos decimos con el viejo, pues no, vamos a ver, aunque ahí, sacrificándonos muchas cosas para apoyarlo, pero nuestro hijo siempre ha tenido nuestro apoyo. Lloraba porque hay veces que no podía tener como cosas así como buenos tacos. Mis papás se esforzaban por darme lo mejor en ese tiempo a mí, pero se complicaba, entonces yo lo que le diría a mi Kerin chiquito que estoy cumpliendo lo que un día él soñó. La hazaña lograda aún parece irreal para un joven de 16 años que siempre soñó con este momento, pero que nunca imaginó que en su primer día de bachillerato en el Instituto Nacional de Usulután lo recibirían de esta forma. Fue su primer día a clase, al instituto, fue su primer día, pero él se sintió como que ya había estado durante mucho acá, porque le esperaban sus amigos, sus compañeros, quienes le conocían. Pues la verdad que se me complica un poquito porque estudio todo el día y estar en entreno y todo eso, en concentración, ha sido un poco difícil.
pero gracias al Instituto Nacional de Usulután que me facilita eso y se lo agradezco demasiado. Lo que hicimos fue un recibimiento y lo que hacen los deportistas, les hacen un pasillo. Tempranito él vino y le hicimos un pasillo y dijimos unas palabras y obviamente se comenzó a sentir la sensación de que era el muchacho que había puesto a El Salvador en el primer mundial de la Sub-17. A mí me gusta demasiado el fútbol, pero el estudio también es importante para sobrevivir en la vida y es necesario para ti, para todos. Y es algo que se va a necesitar en un futuro. A pesar le gusta el fútbol, ha tenido complicaciones en el estudio por el fútbol, pero gracias a Dios ha sobresalido con sus responsabilidades. Hacía empujones, pero ha salido. Y pues nos ha demostrado, pues, y cuando nos ven dificultades, él nos dice, mamá, papá, les prometo que voy a sobresalir con mis estudios y con todo, y lo ha logrado. Psicológicamente me tengo que preparar muy bien porque serán días que me tocará entrenar en el día y hacer las tareas en la noche. Pero con la ayuda de Dios voy a salir adelante porque necesito sacar adelante a mi familia. Y mi inspiración es esa, sacar adelante a mi familia. Pero sobre todo, como lo noté en él, con los pies sobre el suelo, con su característica de ser una persona muy humilde, porque Kevin sí es muy humilde, ya es de familia. También tengo un compañero, Billy Anderson, que él es el que me ayuda demasiado con las tareas. Incluso hay veces que me pasa copia o incluso él me ayuda a hacer las tareas. Y la verdad que a ellos les agradezco demasiado. Lo conozco desde los 10 años, él jugaba en San Dionisio y yo jugaba en La Rodríguez en esos tiempos y desde entonces nos conocimos y nos volvimos buenos amigos. Pues la verdad tenemos una buena amistad dentro y fuera del fútbol, nos consideramos como hermanos. Sí, la verdad es que nosotros llevamos tiempo juntos desde pequeños, incluso con él ya viajé una vez fuera del país, siento que él es para mí un hermano prácticamente. Muy feliz por él porque sé que ha luchado desde muy pequeño, ha entrenado fuerte y pues ya los frutos se le están dando. Siempre confiamos en que podrían clasificar al Mundial y pues gracias a Dios se dio. Y muy feliz porque sé que es como un sueño para él. Mucha emoción y alumnos decían, bueno, él es el que nos va a llevar al Mundial. Sí, él es el que nos va a llevar al Mundial. Su habilidad con el balón también le abrió las puertas de la categoría sub-17 de Luis Ángel Firpo y del programa La Liga Valores y Oportunidad impulsado por el INDES y Fundación La Liga, experiencias que han sido clave en su desarrollo deportivo. Pues la verdad que yo en ese tiempo cuando empezaron a hacer visorías para eso, yo pertenecía a una escuela que se llama Soluteco. De ahí hubo un torneo en el Banco de Scotiabank que había, que el viaje era a España, entonces en ese torneo nosotros participamos con 10 jugadores que también éramos muy buenos. Ya cuando ganaron el torneo que él les mencionó, el del Scotiabank, que fueron allá a Barcelona y cuando vinieron acá ella se metió a la escuelita, andaban unas escuelitas del Firpo, no tenían nada que ver con el Firpo actual, pero así se llamaban, solo el nombre tenían. Y ahí ya lo empecé a ver yo de que sí, porque fue a unas visorías de reserva de Firpo, pero todavía la edad no le daba. Ahí fuimos mejorando, arreglando cada detalle. Cuando al final yo ya sabía que podía dar un poquito más, empezó eso de las visorías ahí en Firpo y fui. Y gracias a Dios quedé y ahí empezó ya a mejorar más mi vida. Pues la verdad que yo pertenecía el año pasado a eso de la liga. Los profesores me dijeron que si podía entrar ahí, que fuera y les ayudara un poco. Pues la verdad que siento que ayudan mucho a los jóvenes. En el municipio hay muchos jóvenes que tienen talento y sé que con esa ayuda pueden llegar mucho más lejos de lo que yo he logrado aún. Pero el momento más emotivo de esta historia está marcado por una promesa y un homenaje especial. Pues la verdad que él hace 6 meses falleció. En eso yo estaba jugando en Firpo en la 17 y me di cuenta de eso y para mí fue la verdad que muy duro. Él era alguien que me apoyó desde pequeño, siempre trataba de ir cuando él vivía. Hay veces que se iba para El Espino porque él tenía una casa allá y si él se daba cuenta que yo iba a jugar, él hacía todo lo posible por venir a verme y siempre que él me veía yo sentía como
confianza al jugar. ¿Consideras que este logro es por él también? Sí, fue algo que se lo prometí antes del partido. Antes del torneo le prometí que le iba a dedicar un gol y gracias a Dios en el primer partido se me dio y lo primero fue para él. Y también antes del último partido ante Jamaica le prometí que íbamos a lograr el pase y también se logró, gracias a Dios. Él hubiera sido uno de los primeros que me hubiera llamado y me hubiera dicho que estaba orgulloso de mí, pero sé que lo está en el cielo y sé que me está apoyando desde allá. Lovely ball lifted over the top here. It's nudged down. Great pullback for Torres, and he scores! Karen Torres doubles the lead for El Salvador. Con humildad, talento y una determinación inquebrantable, Kerin Torres sigue escribiendo su historia. Una historia que definitivamente apenas comienza. El ambiente era único, era tanta felicidad, lágrimas de alegría. Lo primero que hicimos era hablarle a nuestra familia, porque sabíamos que habíamos logrado lo que tanto queríamos. Aquí nos soltamos, creo, todos a llorar cuando nos llamó, más que todo porque, pues, cuando ha tenido algún momento de alegría, algún momento de tristeza, pues nosotros ahí estamos. No sé ni decirle cómo me sentí en ese momento, porque cuando nos llamó, porque me marcó a mí, pero ahí estábamos los dos. No, nomás lo felicitamos y le dijimos que estábamos orgullosos de él. Y pues yo no soy mucho de soltarme a llorar así a lo descosido, pero sí se me salieron las lágrimas. Para decirle mucha emoción, pero para decirle que los últimos 11 minutos de extra no los pude ver. Me puse mal. No pude, como que se me bajó todo. Mejor me puse a orar, a pedirle por cada uno de ellos y que me cuidara a mi hijo. Bastante, porque se había sacrificado mucho, él y todo el equipo, para salir adelante y que lo cuidara a cada uno y que les diera la oportunidad para que le mostrara a todo el mundo que ellos sí pueden. Hubo una jugada que exactamente fue el primer gol, que fue Jefferson Perla, donde dejo a dos jugadores y me cometen la falta, y es donde se encarga Jefferson Perla de mandarla a guardar y meter el primer gol. Perla. Perla. Oh! Justin Perla with a pearl. Creo que ese fue el partido más importante de nosotros. Pues llegamos al hotel y lo primero que hicimos fue pues irnos a un cuarto y empezar a hacer lo de nosotros, a hacer felicidad y todo eso. ¡Vamos, Kerin! ¡Vamos! De ahí eran las 2 de la mañana y nosotros en la piscina, porque todos felices, nadie quería ni dormir, queríamos uno. Si no te podía explicar lo del premundial, es mucho más difícil explicarte lo que voy a sentir cuando estemos en Qatar. Pero igual, con los pies en la tierra y pues hacer las cosas de la mejor manera. Siempre que sea humilde, le digo yo, que sea humilde y los pies sobre la tierra, porque la humildad vale todo en todos lados. Es lo primero que sobresale. Siempre desde pequeño decía que quería llegar lejos para ayudarnos a nosotros, para darnos un poco de los sacrificios que nosotros hacemos por él. Alegre, satisfecha y dándole gracias a Dios cada siempre, porque me lo cuida en cada momento. Sí. Perdón. Porque yo he notado todo lo que ellos hacen por mí, y ellos luchan por mí, tanto el sacrificio que hacen que si fuera por ellos trabajaran todo el día solo para darme lo mejor a mí y a mi hermanita. Agradecida con Dios porque me lo cuida y porque Él sabe todo lo que hacemos con Él y con mucho cariño. Él sabe que nosotros no tenemos muchas cosas, pero sí nos comprende bastante. No es alguien que exija, pues, o que mira a papá, que no. Y él dice, no se preocupen, o sea, más adelante tal vez está la posibilidad y lo hacemos. También hay que tener sacrificio para eso. Hay veces que te toca alejarte de la familia y ahí es donde de verdad el amor por el fútbol te dice que tenés que seguir, que tu familia está orgullosa de vos y pues lo único que les puedo decir es que trabajen por eso, que así como yo muchos lo pueden cumplir.
Pues yo me lo imagino a lo grande y sé que con la ayuda de Dios puedo jugar en Primera División de El Salvador y quien quita y poder salir del país. Bueno, esa era la historia de uno de los futbolistas que ha sido una de las sensaciones en este premundial y que ya está trabajando de la mano de Juan Carlos Serrano, preparando a finales de este año la participación de una selección azulita que va a tener la participación en esta Copa del Mundo. Pasemos ahora ya a un atleta consagrado, considerado entre los mejores del mundo, el bádminton. Directamente desde Suchitoto, Uriel Canjura. Marcando historia para el azul y blanco, a continuación le presentamos esta entrevista. Luego de su histórica clasificación a París 2024, Uriel Canjura comenzó su preparación de cara a un nuevo ciclo olímpico con la mirada puesta a Los Ángeles 2028, un ciclo que ya está en marcha para el badmintonista nacional. Sí, como dice, marca el inicio de un nuevo ciclo. Ahora se vienen Juegos Centroamericanos también, Juegos Bolivarianos el mismo año y creo que es una buena forma de empezar. Iniciamos con 2 competencias el mismo año, así que hay que apretar y que va a ser cerca aquí en Guatemala irlo a dar todo. Y ahora en enero volví a España para asumir el reto de la liga, que me dijeron del club que queríamos que el equipo se mantuviera en División de Honor, que es la máxima división en España. Gracias a Dios logramos algo más grande que meter al equipo en semifinales. Un torneo difícil, es el continental más grande a nivel de la región. Bueno, las expectativas altas, pero siempre ir ronda a ronda. Nunca hay que confiarse y a luchar por ganarlo. Después del Panamericano está el US Open, que es un torneo del circuito mundial que se entra mediante el ranking, que es bastante difícil entrar. Ese sería el siguiente y el mundial, que es el más fuerte después de Juegos Olímpicos. El año pasado avancé una ronda, queremos llegar más lejos. Sí, ahora estoy en el puesto 75, si no mal recuerdo, del ranking mundial. Lo ideal ahora antes de clasificación es mantenernos por debajo del 100 para estar siempre en la pelea y en año de clasificación olímpica no estar tan alejados. Hemos querido hacer algo diferente, hacer la preparación en casa y traer un sparring para que me ayudara a los entrenamientos. La preparación ha sido más enfocada en la parte física y en desarrollar la técnica mejor, pero también hemos aprovechado la infraestructura que tenemos ahora para poder hacer este tipo de bases de entrenamiento en nuestro país. Recibimos una beca de parte de INDES que nos ayuda prácticamente como trabajadores, ya es tener una ventaja, puedo dedicarme al bádminton 100%. Y las instalaciones que nos facilitan, son las mejores condiciones que se pueden tener. Y tenemos todo aquí para poder hacer este tipo de cosas, como te decía, sin necesidad de salir del país. Creo que para Los Ángeles va a ser igual o mayor el nivel de exigencia, pero ya tenemos el conocimiento de cómo prepararnos para un torneo y de a qué torneos podemos ir, cómo preparar un torneo en específico con el objetivo de llegar a ciertas rondas. ¿Qué se necesita para que clasifiques a Los Ángeles? Mantenerme entre los primeros 3 de América. Bueno, interesante charla de Uriel Canjura, sobre todo porque fue uno de los atletas que destacó en París 2024, siendo uno de los abanderados y también marcando historia porque fue el primer atleta salvadoreño en participar precisamente en esta disciplina deportiva. Y una de las disciplinas también que va en crecimiento es el kickboxing en nuestro país, Eugenio. Revisemos. Quiero ser así de técnica, ser así de buena. Thought I couldn't breathe without you. I'm inhaling
mi nombre es Yasmín Aguiluz y practico kickboxing y la categoría en la cual compito es menos 52 kilogramos. Por iniciativa de sus hermanos e insistencia de su madre, Yasmín Aguiluz conoció el kickboxing, una disciplina de la que rápidamente se enamoró y donde actualmente es la máxima referente de ese deporte. Empezamos el proyecto de kickboxing acá en el distrito de Ilopango en el 2019. Es un proyecto social de prevención de la violencia por medio del deporte. Realmente yo siempre vi el kickboxing como un deporte bastante violento y no me llamaba al principio la atención. Inicialmente ella mencionaba de que al inicio escuchaba a sus hermanos hablar del kickboxing y no le llamaba mucho la atención. Y sin embargo la invitaba, incluso la mamá le decía, vos podés hacerlo bien. Yo sé, le decía la mamá. Entonces, y yo incluso les preguntaba, bueno, ¿cuándo la van a traer? Yo les hacía la broma porque era la única que no había venido. De hecho, mi mamá me decía, deberías de practicarlo. Vos sos lista, le vas a ir rápido. No creo más que me van a golpear, decía yo. Pues sí, con ese miedo, porque uno cuando pues desconoce un deporte, pues no es fácil. Uno de los primeros alumnos que tuvimos acá es justamente el hermano de Yasmín, es Daniel Aguiluz, que era un súper talento. Bien por él, porque se fue para Estados Unidos. Para nosotros era un poco triste porque era alguien que estábamos seguros que era alguien que iba a sobresalir en este deporte. Casi todos mis hermanos han practicado eso, incluso mi mamá han venido, mi mamá más que todo por salud, ¿verdad? Pero en el caso de mis hermanos sí han practicado ya porque sí les gusta y porque quieren competir y todo, ¿verdad? Un año después, él trajo a Yasmín, de hecho trajo a toda su familia, porque también aquí ha practicado su mamá, su hermano mayor, sus otros dos hermanos, o sea, prácticamente toda la familia ha entrenado acá. Y creo que una de tantas veces que me motivaron, pues decidí optar por conocer y verlo por mí misma, y pues cuando lo conocí decidí quedarme en ese deporte, me di cuenta de que realmente sí me gustaba y que era algo para mí. Sí, yo tengo ya aproximadamente 4 años de practicar el kickboxing y tengo muy claro el día que empecé, mi primer día de clases. Recuerdo que venía como pollo comprado, ¿verdad? Viendo a todos que pues tenían un gran nivel. Yo veía a varias chicas que eran bastante buenas y que igual competían y pues yo me visualicé y dije, yo quiero ser así de técnica, ser así de buena. Y empezó a entrenar, le empezó a gustar y ella empezó a mostrar mucha disciplina y eso es una de las cosas fundamentales en este deporte, ¿verdad? Tener esa disciplina y la perseverancia. Yo veía que mis hermanos eran bien disciplinados y pues cuando entré al kickboxing en mi primera clase, pues creo que quizás ver la motivación de los demás, ver que ellos querían de corazón y notar que es algo que las personas sí lo quieren y luchan por eso, creo que me dio eso de querer quedarme y decir, yo también quiero luchar por eso, yo también quiero cumplir mis sueños deportivamente. Empezamos con el primer evento donde ella pudo participar, que fue en Honduras, en un campeonato panamericano. Por mi peso era muy poco probable que yo compitiera, ya que pesaba en ese entonces 110 libras, entonces pues no habían competidoras en esa categoría. Entonces, gracias a Dios, llegó un momento en que se dio la oportunidad en Honduras, dijeron de que había una probable 110, me brillaron los ojos como no tiene idea, era mi momento. Básicamente ella tenía año y medio entrenando, año y medio más o menos entrenando, cuando hizo su debut en el kickboxing y ganó su primer pelea. Ella venía emocionada, justamente compartió el viaje con otra compañera de ella de acá, que ambas era primera vez que salían con el equipo nacional.
y pues sí lo recuerdo, me asusté bastante cuando vi que mi oponente era cinturón verde y yo era naranja y yo, bueno, y pues practicaba otra disciplina, la cual es fuerte el pateo. Entonces pues sí me atemoricé un poco por ser mi primer pelea, pero creo que lo hice bastante bien, de hecho la gané, me sentí muy contenta y creo que eso me sirvió de motivación porque pelear afuera, que sea mi primer pelea, ganarla, creo que fue pues una lluvia de emociones para mí y de motivación para seguir adelante. Aunque ha celebrado más victorias durante sus peleas en estos 4 años, fue precisamente en una derrota donde Yasmín encontró la motivación para continuar en el kickboxing. Mi momento más duro creo que quizás es pues mi primera derrota, porque yo soñaba con puchica, llegar a invicta siempre, lo cual creo que todo peleador piensa eso de pues no perder, todos queremos ganar. En toda su carrera solamente ha tenido una derrota y fue en Nicaragua. Y esa vez ella me recuerdo que se disculpaba y decía, profesor, lo siento, que no sé qué, no pude hacerlo. Cuando perdí yo me quería morir, porque pues sí, no quería dejar mal a las personas que ya estaban confiando en mí. Sí, siento que ese fue mi momento como el más duro, porque pues sí, uno no quiere perder y pues sentir eso de que alguien es mejor que tú, o que no diste lo suficiente, o que te faltó. Lastimosamente el clima no favoreció porque les dio un golpe de calor, no solo fue a ella que le sucedió eso, se fue a competir a Ciudad Andino, que es una ciudad muy caliente, y eso les afectó bastante. Sin embargo, a ella sí, eso la hizo como que no, yo quiero hacerlo mejor la próxima vez. Entonces, lejos de echarse para atrás, ella fue como no, la próxima vez no quiero que me pase, que voy a hacerlo mejor. Y pues lo que me dejó esa derrota es que no importa cuántas veces se caiga, sino siempre el saber levantarse y seguir hacia adelante. Después de encontrar en la derrota la determinación para seguir perfeccionando su técnica, Yasmín Aguiluz afrontó sin saberlo en Ayacucho la competencia más importante de su carrera, o quizás la de este deporte en nuestro país. Cuando ya nos notifican de que estaba la posibilidad de que el kickboxing participara en los Juegos Bolivarianos, fue algo que nos llenó de mucha emoción porque era un desafío, era algo histórico, no solamente para el país, sino para el deporte en sí, porque nunca se había participado el kickboxing en este tipo de eventos. Entonces nosotros dijimos, ok, hay que prepararnos. Aparte de que había que destacar primero a nivel nacional, porque teníamos que elegir a quién se iba a llevar. Fue un proceso bastante duro, ya que se meten pues a una clasificación de las mejores en esa categoría, las cuales pelean todas, y la que va ganando es la que va quedando al final, y pues gracias a Dios pues yo fui la que quedé al final, la que dio el resultado, y pues se me abrió el camino para mí. Yo muy contenta porque es una oportunidad que yo sabía que valía mucho, entonces pues di todo en los entrenos para poder ser la última y poder decir no hay duda, ella es la mejor en ese peso. Entonces prácticamente fue todo un año de preparación, un año en el cual ella tuvo que estar compitiendo y demostrando que ella era la que tenía que ir. Le tocó competir incluso con su compañera de viaje, que fue la medallista de plata, Marcela, incluso le tocó competir con ella para definir quiénes iban a ir. Gracias a Dios pues se nos dio la oportunidad, se hizo todo y se logró clasificar para que sí pudiera ir Yasmín. Luego se nos vino otra dificultad porque ya faltando poco para el viaje, nos dicen que hubo problemas con la inscripción mía como entrenador. Primero nosotros nos enfocamos en la principal, que era la peruana, porque la peruana era la favorita en la categoría de ella. Por diferentes razones. Uno, porque estaban peleando en Perú. Segundo, estaban peleando en Ayacucho y ella era justamente de Ayacucho. O sea, como que hubiera sido la competencia aquí en Ilopango, que Yasmín era la local. Entonces
Entonces estábamos, y ella era la mejor de la categoría, esa peruana. Entonces era como, ok, vamos a prepararnos para ese nivel. Sí, esa presión sí la viví bastante fuerte. Sin embargo, a mí, como les comentaba, ya he peleado en otros países, ya es un poco más normal que apoyen a la de su país que a mí. Entonces sí siento de que en ese momento sí supe manejar un poco esos nervios, de verdad que apoyan más. De hecho, todo el año nos habíamos preparado para pelear contra ella a la final, porque todos pensamos que a la final me iba a tocar con ella. Y resulta que en el sorteo me tocó pelear con ella en la primera ronda. Entonces fue como que un choque de emociones para mí, porque no me lo esperaba. Yo aseguraba y pensaba de que me iba a tocar con ella a la final, pero Dios decidió que no. Entonces, pues tuve que ser fuerte y seguir y demostrar de que estaba hecha. Cuando a mí Yasmín me mandó un mensaje, profe, me toca con la peruana, ¿va? O sea, ella estaba derrumbada, ¿no? Entonces había que volver otra vez a trabajar con ella. No, mira, ¿qué pasa esto? Tú tienes que ver, vas a ir a dar lo mejor de ti, pensá en que tú vas a trabajar ahorita que estás al 100%, no vas a ir a pelear con la peruana desgastada, vas a ir al 100%, ahorita dalo todo y después de eso lo que sea. Cuando gané a la venezolana dije yo, estoy a un pasito, no me puedo ir a casa con plata, ¿verdad? Estoy a un pasito. Y no, yo muy feliz, creo que el último combate sí había sentido ya un poco el pesadez de pelear 2 veces consecutivas. Mi oponente solo había peleado una vez y yo venía de pelear 2 veces. Sí, yo me sentía un poco pues ese cansancio del viaje, de las peleas. De ella normalmente cuando a veces termina uno de los asaltos y está muy cansada, me dice, ya no puedo, Ronald, ya no puedo. Pero yo sé que puede, o sea, y ella sabe, en el fondo sabe, pero a veces ella lo dice, solo ya no puedo, me dice. Entonces ella comentaba de que le había sucedido, creo que en la segunda pelea, no, en la primera, que le dijo, ya no puedo, Ronald, le dijo al entrenador. Y el entrenador no le dijo nada, solo le dio risa y la siguió. Pero como no habían 2 entrenadores, el médico de Indes asistió al entrenador que había ido. Y entonces el médico le dice, ¿y quién es Ronald? ¿Y quién es Ronald? Y ya el otro entrenador le dijo, no, es que Ronald es el entrenador de ella, pero no pudo venir. Ah, ok. Si yo ganaba a Perú, en mi primer combate clasificaba bronce. Si yo ganaba a Venezuela, clasificaba plata. Y si yo ganaba a República Dominicana, clasificaba oro. Pues haberle ganado a la peruana fue un boom para mí, ¿verdad? Y dije, o sea, si puedo, sí lo voy a lograr, estoy un pasito cerca. Y así fue como esa motivación. Igual mi entrenador, que lastimosamente no pudo viajar conmigo, pero siempre estuvo en constante comunicación conmigo y diciéndome de que, o sea, ya pasaste por lo que nos habíamos preparado, enfocado, hoy solo queda terminarlo. El hecho de que ella haya logrado todo ese tipo de cosas, o durante todo el trayecto que se ha llevado hasta eso, todos los demás chicos acá en el gimnasio pues también se ven beneficiados o influenciados por ella. O sea, inclusive alumnos que son más avanzados. O sea, tengo, por ejemplo, un chico que él ya tiene aproximadamente 8 años entrenando conmigo, porque antes de empezar en esta escuela ya había entrenado conmigo. Y se podría decir que es como el más avanzado de los que yo tengo. Y él, cuando anunciaron que había ganado medalla de oro, él fue el primero que me llamó. Y yo me había detenido a almorzar en un restaurante donde pues, yo dije, no alcanzo a llegar al gimnasio, me paro aquí y me puse. Y cuando le levantaron la mano a ella, o sea, yo quería hasta llorar. Y señoras y señores, el resultado es oro, oro para la representante de Salvador. Pues, yo quería llorar. Yo quería llorar, pero dije, no, tengo que ser fuerte, mantener la postura. Pero sí, yo en ese momento creo que pensé en todas las personas que me han apoyado en todo este largo camino, a mi familia, mis compañeros, a mi entrenador, todas las personas que yo sé de corazón que han dado todo para que yo esté ahí.
representando al país. Y en eso él me habla y me dice, viejo, se logró. Y yo, sí, mira, yo quiero llorar, pero hay mucha gente a mi alrededor. Y me dice él, yo también, me dice, ando con mi esposa en el centro comercial y no puedo. Pero era una emoción que nos había invadido a todos. Entonces, para mí, esto ha sido bastante importante y de un gran crecimiento, porque cuando yo empecé el proyecto de kickboxing acá en Ilopango, siempre fue el primer objetivo era ayudar a los jóvenes, alejarlos de las calles, alejarlos de pandillas, de malas influencias, de drogas, etc. Y quizás pensábamos en la parte deportiva, sí, pero también en la parte social. No, realmente nunca me imaginé que iba a estar representando a mi país. Es algo nuevo para mí y que me ha tomado de sorpresa porque no pensé que iba a quedarme en el kickboxing. De hecho, quizás me visualicé en otras disciplinas, en otras artes y no en el kickboxing. Pero pues se dio la sorpresa de que soy buena en esto y gracias a Dios pues ha estado a mi favor todas mis peleas y pues eso. Y el lograr estos triunfos como el de Yasmín le dan, o sea, a mí en todo Ilopango me conocen, hey, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está la gente por ahí? Siguen entrenando. Y la campeona, y la medallista, y todo. Entonces, y toda la gente o alumnos que habían practicado y han regresado ahora, que la ven a ella en las noticias y que la ven en el periódico y toda la gente por la calle, uno felicitándonos. Eso a uno lo llena de alegría y niños que también se motivan y por ejemplo ella también ahora nos ayuda también con clases acá con los chicos los sábados y ella se siente muy emocionada de que le digan maestra a los niños chiquitos. O sea, es un proyecto que ella ahora se ha vuelto la insignia del proyecto. Muy bien, gracias por estar siempre pendientes de más deportes, esta nueva cultura en nuestro país que ahora abre una pausa. Les deseo a mis compañeros y a todos ustedes que tengan felices vacaciones. Nos despedimos, pero continuamos con Noticiero El Salvador.